Realizando algunas actividades de conservación, sobre todo en el sector de la isla Santa Clara, del archipiélago de Jambelí. Se pudo identificar muchas actividades, mucha problemática ambiental en cuanto a eso, al sector pesquero, a nivel social, que poco a poco les iré indicando en la presentación. Bueno, para ubicarnos, el sector de la isla Santa Clara se encuentra ubicado en el sur del Ecuador, frente al archipiélago de Jambelí. Esta isla está ubicada más o menos a unos 26 millas náuticas de la punta del faro de Jambelí. La isla Santa Clara, por su importancia, hace muchos años atrás se pudo ubicar una estación de monitoreo, inicialmente coordinada por el Instituto Oceanográfico de la Armada. Prácticamente tenían su estación meteorológica automática que levantaba información y iba actualizando continuamente. Posteriormente se la pudo identificar como un humedal, ¿sí? Esto significa que es una área de alta importancia para biodiversidad en cuanto a su levantamiento de información, avifauna, flora, aunque sea poca, hubo, y sobre todo los arrecifes de coral que está a su alrededor de la isla. Como les mencionaba, es un refugio de vida silvestre a partir del año de 1999. ¿Sí? La importancia está en la zona intermareal. Los arrecifes de coral tienen mucha ictiología, mucha fauna en pesca. ¿Sí? Los peces son de gran biodiversidad. De esto es aprovechado sobre todo por pescadores que vienen del norte de Perú. Estos pescadores pasan el LPI y van a hacer su pesca hasta cierto punto ilegal, que muchas de las veces la Armada realiza el control, pero en los procesos posteriores existen los problemas que prácticamente no se puede cumplir la normativa. Además, esta zona fue considerada como una ecorregión. Una ecorregión significa de que esta zona tiene una conectividad con una zona norte, por ejemplo, la parte del Perú, y significa de que hay especies migratorias que, como ustedes saben, no van a respetar límites políticos, sino que van a poder subir por toda la parte sur del Océano Pacífico. Hasta el año 2008 se estaba planificando implementar un plan de manejo en esta zona. Actualmente, hasta el año pasado, ya se tenía una propuesta de este plan de manejo, sobre todo considerando la normativa de la ley pesquera, ¿sí? en cuanto se tiene que delimitar zonas de pesca específica. Como ustedes saben, a nivel costero, dentro de la primera milla náutica, no se puede realizar ningún tipo de pesca, excepto que sea por anzuelo, y de la primera milla hasta la octava milla tiene una actividad específica de pesca. Se eliminó la pesca por arrastre. Existen ahora otros tipos de problemas que igualmente posteriormente vamos a conocerlos, y que, como les vuelvo a mencionar, la normativa existe, el proceso se lo hace, pero muchas de las veces durante el proceso existen problemas que salen de nuestras manos, salen de las manos de la legislación, y quedan libres las personas que realizan ese tipo de actividad ilegal. Bien, a partir de 2006 se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa, y sobre todo era de realizar investigación,
En esta zona de la isla Santa Clara es una zona hasta cierto punto intangible. Se proyectó de que el plan de manejo considere de que solamente se haga investigación especializada en esa zona por el alto grado de fragilidad que tiene. Aquí existen muchos tipos de aves, una gran cantidad de individuos de especies de piqueros de patas azules, tanto ecuatorianas como peruanas. Un sitio de confluencia de que, como les digo, no respeta a nivel político, pero es muy importante. A nivel de, como les vuelvo a mencionar, en avifauna, la observación de estas aves es muy importante, no se la está realizando. Actualmente el Ministerio del Ambiente tiene sus guardaparques desde el año pasado. En esa zona se realiza un control coordinado, pero es hasta cierto punto peligroso para los guardaparques realizar esta vigilancia, porque muchas de las veces o no tienen la indumentaria necesaria o no tienen las embarcaciones óptimas para esta zona que es complicada de navegar, y los pescadores peruanos ingresan armados y no hay una forma efectiva de controlar por parte del Ministerio del Ambiente. Entonces la Armada ahí es donde fortalece este tipo de actividades. Como les mencionaba, el tipo de aves, existen fragatas en menor cantidad, piqueros de patas azules de dos tipos de especies, variedades, que son migratorias. Muchas de las veces este tipo de individuos se los han encontrado al sur de Puná. Van hasta la isla Santa Clara, perdón, a la isla de La Plata. Entonces, estas aves son la isla es su zona de anidamiento de este tipo de aves. En la zona de la isla Santa Clara se ubicó, como en todos los sitios considerados como una zona Ramsar, su letrero delimitando su área específica, ¿no? Su número es el 1142, su ubicación geográfica. Y bueno, este convenio Ramsar indica de que primero se levanta la información necesaria de áreas que tengan alta biodiversidad o alta importancia en cuanto a hacer un humedal, ¿sí? Y se los determina como tal. Este es el caso de Santa Clara. Me imagino que muchos de ustedes ya pudieron observar la isla. Para ustedes fue tal vez un pedazo de arena que está cada vez erosionándose, pero a nivel de biodiversidad es muy importante. Anteriormente se realizaba control aéreo en esa zona cada 15 días, cada mes. Estamos hablando del año 2009, 2010, y se podía observar muchos grupos de mantarrayas que estaban a los alrededores. En la parte azul existe una plataforma, el jack-up de extracción de gas, que a decir de las personas que estaban ahí reportaban que existían tiburones. Es muy impresionante para las personas que nos interesa mucho, sobre todo la biodiversidad, observar este tipo de acciones, ¿no? de actividades que existen en la zona de la isla. Cada año se realiza un cierto monitoreo 10 millas costa afuera, que a través del Instituto Oceanográfico de la Armada, para poder saber qué tipo de especies o qué variables existen en función de temperatura superficial del mar, en función de actividades en la zona tropical, actividades pesqueras, y se puede delimitar ciertos parámetros de levantamiento de información. Tal es el caso, como les decía, en esta zona es un arrecife de coral, y se puede levantar esta información y obtener algunos resultados. Ahora, el levantamiento de esta información no solamente debería quedar ahí, ¿no?, como información muerta, sino que es la identificación de los problemas ambientales. Por ejemplo, se ha escuchado muchas veces el efecto de la marea roja. Muchas de las veces dicen hay una marea roja, o ustedes pueden observar al momento de realizar el patrullaje marítimo que existen ciertas manchas rojas, verdes en la zona, y uno dice es tan solo algas, y no es así, sino es la representación de cierto efecto, ya sea positivo o negativo, a distintas escalas, de la afectación al ecosistema. Contaminación, presencia de hidrocarburo, aumento de temperatura del mar,
muchas condiciones físicas y ambientales que pueden identificarse como tal. En esta zona existen muchos macroinvertebrados marinos, como ustedes pueden observar. Se ha levantado aproximadamente desde el año 2006, previo a la ubicación de la estación científica, se realizó un estudio de impacto ambiental, se pudo levantar toda la información hasta en la medida de lo posible, pero este ecosistema es muy variable, cambia a nivel físico sobre todo. Inicialmente era de 8 hectáreas, se redujo a 5 hectáreas y esto va aumentando, va disminuyendo el espacio donde se ubican sobre todo los lobos marinos, los piqueros, los pelícanos, muchas cosas que afectan al ecosistema, ¿no? Como les decía, en esta zona hay gran incidencia de la pesca peruana, ¿sí? Entonces, por el mismo hecho de la presencia de aves, los peruanos lo que hacen es ir a recolectar los residuos orgánicos de estas aves y lo van a comercializar al norte de Perú. Entonces, hasta cierto punto, cuando ya se ubicó el personal en esa zona, se pudo controlar eso. Sin embargo, allá va una persona, iba una persona del INOCAR, una persona de infantería, con su fusil y nada más, y había unas 4 o 5 personas que iban con dinamita a pescar, entonces sí era complicado realizar su labor. Actualmente ya no pasan ahí ni los infantes de marina ni personal INOCAR, solamente la gente del Ministerio del Ambiente, complicando el problema, pero bueno, son cosas que a posterior debe de mejorarse. Ahí podemos observar la estación, ¿sí? Tiene una capacidad como de 6 personas en esa zona, una planta de tratamiento de aguas residuales. Y como en esta zona usualmente no sabe llover, y cuando llueve, más o menos, ¿sí? Hay erosión. Entonces la textura del suelo es demasiado frágil en esta zona. Entonces, otra razón por la cual debe de ver alguna medida de mitigación frente a esta situación. En la vegetación encontramos este tipo de vegetación, también existe el moyullo, existe vegetación herbácea, que es propia de la zona. Muchas de las veces existe también presencia de migración de esta vegetación. Por ejemplo, los pescadores llevan alimento y botan su alimento en la isla, y si las condiciones físicas lo permiten, puede desarrollarse este tipo de vegetación, ¿sí? Entonces ya existe un problema de introducción de especies que no son de la zona. En el año 2011 se realizó un plan de reforestación en esta zona, un plan piloto prácticamente, ¿sí? En la parte superior, si ustedes observan, de la estación, se hizo una reforestación con más o menos 800 individuos de moyullo. El principal problema de esta zona, de esta actividad, fue que no teníamos riego. Entonces, al no tener riego, no teníamos agua, los individuos empezaron a perder su turgencia o su capacidad de poder mantenerse en la isla. Y bueno, se terminó muriendo muchos individuos, una mortandad de casi un 86%, 90% de individuos que prácticamente no se pudo implementar esta situación de reforestación. Este es el proceso de reforestación, se lo utilizó en 2 formas, tanto con estacas o con semillas, ¿sí? La forma de propagación de esta especie fue superior en estacas, tuvo una altura de unos 80 centímetros más o menos de la vegetación, se lo implantó en la zona, pero como les digo, situaciones exógenas de la isla pudo delimitar el grado de mortandad que tuvo de esta especie. Adicional, existían los gecos, ¿no? Las lagartijas que se comían esta especie, murió. Entonces hubieron también presencia de insectos que ingresaron a la isla y de igual forma se alimentaron de esta vegetación, que es algo nuevo prácticamente para ellos, entonces no pudo mantenerse este plan de reforestación. Otro problema que se pudo determinar
es la basura intermareal. En esta zona prácticamente hubo bastante basura en cuanto a desechos metálicos, desechos de los buques. Esta es una zona cercana al tránsito de mercante, entonces se puede identificar chalecos botados, se puede identificar plásticos de otro sitio, y muchas de las veces ustedes han observado en las noticias de que la playa de Jambelí es altamente contaminada. Hay muchísima basura que no se cuida en la isla, etcétera, pero no es el problema tanto de, o sea, es el resultado de otro problema. La zona del Golfo de Guayaquil no es fija, es móvil, y al momento de botar estos desechos, si nosotros botamos desechos aquí en este estero, o botamos a las afueras, o en el sur de Puná, o en el ingreso del canal, toda esta basura, por sus condiciones oceanográficas, van a terminar en la playa de Jambelí, en todo el archipiélago de Jambelí. Entonces, si bien es cierto, nosotros nos eliminamos del problema botando la basura al mar, el problema va a tener lo otro. Entonces, ahí mucho depende la conciencia ambiental que nosotros tengamos en cada una de las actividades que nosotros realicemos. Por ejemplo, las actividades marítimas que cada uno realizamos en su momento, la pesca artesanal, va a pescar, lleva sus bidones de combustible, lleva sus envases plásticos de aceite para su mezcla, y ¿qué es lo que hacen? Utilizan su aceite y lo botan al mar. Entonces tenemos contaminación de hidrocarburos, que eso va a terminar en que por arrastre llega a la costa. En la costa existe manglar, en el manglar existe cangrejo, concha. La concha, en su condición de especie filtradora, se va a alimentar de eso, y finalmente nosotros nos comemos de esa concha, con efectos negativos hacia nosotros, efectos cancerógenos, de cáncer, efectos de problemas en la sangre por vía acumulación. Todo este proceso se llama un proceso de cadena trófica, ¿sí?, de alimentación hacia el final. Entonces, hasta cierto punto, tal vez por desconocimiento o por poca importancia que nosotros le damos, botar un envase de plástico con hidrocarburos no significa nada, o descargar aguas oleosas al estero no significa nada. Entonces no es hasta ese punto. Si nosotros empezamos a identificar los problemas ya a largo plazo y a gran escala, un problema va a ser bastante grande, ¿sí? Para poder combatir esta situación de la basura, bueno, anualmente, me parece que es el 11 de septiembre, es el Día Mundial de Limpieza de Basura en los océanos. Se lo hace, pero es hasta cierto punto simbólico. Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de cambiar nuestra percepción, cambiar nuestra forma nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de desechos de basura. Bueno, muchas cosas en realidad. Igual forma, las personas que pescaban en esta zona, como se quedan 2 o 3 días pescando, ingresan a la isla, hacen sus fogatas, botan su basura, y la afectación es nuestra. Entonces, otro efecto: personas de otro país vienen a pescar en nuestro país, dejan su basura, depredan nuestra pesca, y los efectos negativos nos llevamos nosotros. Otro ejemplo: el norte de la Amazonía de Perú tiene grandes efectos negativos por nuestra contaminación en la parte amazónica, ¿sí? A nosotros desechar toda la basura a los ríos de Zamora y Ansasa, ese sitio, ustedes botan esa basura y va a terminar al norte de Perú, y por situación de cuencas hidrográficas, esa agua es tomada por la gente de Perú y se alimenta de esa basura de nuestra. Entonces, no solamente una persona contamina y se queda ahí, sino que todos contaminamos y todos nos afectamos a todos. Como les mencionaba, la pesca ilegal, ellos en baja mar ingresan a la isla, sacan bastante pesca, sacan lo que es el Spondylus, que es una especie protegida, ¿sí? La pesca ilegal es un delito, está tipificada en la ley de pesca. Hay muchas acciones, como les mencionaba, a nivel legal que se pueden ejecutar, pero dentro de los procesos no terminan como deberían terminar.
El Spondylus, ¿sí? Langosta, existe una veda permanente de la langosta hasta cierta longitud. Para que pueda mantener su longitud, me parece que son 7 años que tiene que estar viva la langosta para que ustedes puedan comer esa langosta. Y cada langosta costará unos $10, creo, algo así. Entonces, eso es una mala calificación en función de dinero. Un individuo tiene que pasar 7 años alimentándose para que usted coja, lo vaya a extraer y se lo pueda comer, y solo le va a costar $10. Entonces, muchas de las veces el efecto negativo que nosotros le damos al ecosistema lo ponemos a nivel de dinero y no es lo correcto, no está realmente ubicado en un valor específico. Por ejemplo, en manglar, en cobertura de manglar existe la Ley Forestal y de Biodiversidad, que realiza el control de la tala de mangle, y ya menciona de que si nosotros talamos 1 hectárea de mangle costará $86.000 la reposición, se pagará al Ministerio del Ambiente, habrá un proceso de reforestación por 2 años, etcétera, etcétera. Entonces ya se tiene un valor. Sin embargo, solo hablamos del manglar, pero no hablamos de los organismos que se alimentan de este manglar y todos los organismos que mueren por no existir ese manglar. Sin embargo, ya se han realizado muchas acciones a nivel de los ministerios pertinentes para poder controlar estas actividades de implantación de camaroneras, etc. Otro tipo de invertebrados, ¿sí?, que se encontró en las islas, que son muy importantes en la extracción. Es importante también a través de los organismos de investigación, no solamente en esta isla, sino en el resto de archipiélagos, que se tenga levantada la información pertinente y que se pueda difundir. Porque, por ejemplo, ¿qué hago yo levantando la información? Tengo muchos números, tengo muchas estadísticas, tengo muchos nombres raros y queda ahí. Entonces, si no socializamos, no vamos a llegar a ningún lado. Existe información científica muy importante por muchas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, pero hay que saberlo difundir y tenemos que saberlo interpretar también. Entonces, si bien es cierto, a nivel científico se levanta información, se hacen los estudios, pero necesitamos hacer acciones correctivas ante la presencia de los efectos negativos que nosotros hacemos. Como les mencionaba, la destrucción de corales, los pescadores peruanos lo que utilizan, llevan su embarcación, su tanque generador de oxígeno, y se botan al agua con su manguerita, sacan los pulpos, sacan muchas cosas de ahí y lo van a vender. Y por ejemplo, los pulpos que extraen de la zona de Santa Clara ingresan a su puerto más cercano en Perú y finalmente lo vienen a vender acá a Ecuador y lo venden más caro. Entonces, esos son muchos problemas que no solamente involucra de una persona. Por ejemplo, a nivel marítimo ayudamos a controlar nosotros, nos ayuda el Ministerio del Ambiente, Inspectoría de Pesca, pero a nivel terrestre es limitado el control, y por el mismo hecho de la poca presencia de personas de cada una de las instituciones, por desconocimiento. Muchas de las veces, yo sé que muchas de las veces nosotros nos ha tocado dejar pasar material, porque muchas de las veces no sabemos cómo proceder ante esas situaciones. Entonces, para evitar este tipo de problemas es que nosotros tenemos que hasta cierto punto aprender a voluntad propia. También es necesario hacer un levantamiento de fauna, ¿sí?, de mamíferos marinos. Existe una colonia importante de lobos marinos a nivel de agosto, septiembre. También ya existe avistamiento de ballenas. Ministerio de Turismo hasta cierto punto ya ha tratado de controlar el avistamiento de ballenas en muchos sitios, ¿no? Y a decir, desde el año pasado existe normativa para controlar este avistamiento de ballenas y otro tipo de avistamiento en zonas costeras, pero estamos hablando de un año atrás, y muchos años atrás
se han realizado muchas cosas y no existía control, y si existía la normativa no se lo ejecutaba. Entonces también es importante considerar este tipo de situaciones. Otra de las organizaciones no gubernamentales que trabajaba en esa zona era Equilibrio Azul, coordinación, bueno, con nosotros, con el Ministerio del Ambiente también. Se hizo un levantamiento ellos a nivel ya más específico, un levantamiento de las zonas donde existían la fauna, ¿sí? Delimitaron ya las zonas, la presencia de fragatas, piqueros, las personas, no sé, han podido visitar la isla por patrullaje, por cualquier otra situación, se han podido dar cuenta de la colonia inmensa que existe de piqueros, que uno tiene que estar saltando de un lado a otro para no aplastar los huevos o no matarlos a los polluelos. Entonces es bonito en esa zona. Siguiente, por favor. También se hizo una zona donde usualmente se realiza el buceo. La zona que está delimitada como rojo son zonas donde usualmente y siempre van los pescadores peruanos, y como hasta cierto punto es limitado los horarios de patrullaje en esa zona, dentro del ciclo de 24 horas se realiza unos 4 o 6 horas como máximo en esa zona de patrullaje, y el resto de tiempo pueden hacerlo. Entonces ahí es también nuestra limitante en cuanto a recursos y la importancia de que se pueda dar los recursos necesarios para poder realizar un efectivo control de la explotación de la biodiversidad en nuestra zona marítima. Desde el año 2009 que estaba en esa zona, a nivel personal pude identificar, sobre todo en los meses de septiembre, octubre, la presencia de peces muertos. Me imagino que todos pudimos observar en la televisión de que existían en las playas de Jamelí gran incidencia de peces muertos en mucha cantidad. No significa mucho las fotografías, pero era impresionante, era una cantidad tremenda de peces muertos. Se hizo la toma de muestras respectivas, se hizo el análisis de necropsia, se mandó a las entidades de control, que sería la entidad de pesca. Sin embargo, muchas de las veces, hasta cierto punto, no les tomaron mucha importancia o no tuvieron los medios necesarios, o se pudo haber conocido también como un nivel político de que no se tenía un resultado correcto del porqué de la presencia de estos peces. Se lo trató de vincular a nivel pesquero por la actividad de extracción de gas en el Golfo, a nivel político por la pesca incidental, al momento de hacer una pesca de arrastre, las redes de los barcos pesqueros estaban demasiado llenas y lo botaban, una pesca por descarte. Se barajaban muchas hipótesis, sin embargo, hasta el momento científicamente no se ha podido determinar la razón por la cual existía esta gran mortandad de peces, y solamente de una variedad, que es el chuhueco, y de una longitud específica. Entonces era importante. ¿Cuál es el problema que existe ahí? No solo es de que existan los peces muertos en la playa, se limpia y listo, sino que existe un espacio a lo largo del crecimiento de los peces, un espacio vacío. Entonces nosotros vamos subiendo, murieron ellos, siguen subiendo, muere otro grupo, y va a haber espacios en los cuales a nivel pesquero, de extracción de peces, va a haber vacíos y la gente no va a tener que pescar. Y de hecho actualmente el sector de la pesca artesanal en esa zona está ya limitado, no tiene pesca tanto como a años anteriores. Entonces ya se ha podido identificar otros problemas adicionales. Se propuso realizar muestreos en esta zona desde la salida de Puerto Bolívar hacia la isla Santa Clara, de tal forma de que se pueda saber anualmente o semestralmente las condiciones físicas, oceanográficas en las que se encontraba en esa zona. Como les menciono, es una zona de alto tráfico de buques mercantes, de pesca artesanal, entonces sí hay gran incidencia también de contaminación. Actualmente se realizó ya una propuesta con el Ministerio del Ambiente como punto focal para hacer estudios en cuanto a avifauna, el monitoreo de aves migratorias.
A nivel de Sudamérica y Norteamérica, a nivel del Océano Pacífico, existe este convenio que es el ACAP, ¿sí? Para hacer el monitoreo, bueno, específicamente de albatros y petreles. A través de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos ya se firmó un convenio en el cual se puede realizar una cooperación interinstitucional y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales para hacer el monitoreo de estas aves. Sin embargo, está en un proceso, ¿sí? La idea es de obtener un buen resultado. Como pueden observar, la distribución de estas aves es muy grande, llega al sur del continente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Se hizo un estudio a nivel de toda la costa, se tiene una base de información, está georreferenciado, puntos de muestreo. Sin embargo, nosotros como Ecuador no lo tenemos, excepto ciertas ONGs. Entonces, sí es importante también apoyar nosotros como institución a estas ideas de monitoreo y de conservación. Ellos tienen como una geodatabase en el cual han ido ubicando cierta información. Y, por ejemplo, nosotros a nivel marítimo hacemos el patrullaje, observamos la presencia de estas aves con cartillas informativas y podemos ingresar en línea la información. Esta información es validada por las personas, por ornitólogos sobre todo, de tal forma que ya se pueda así seguir de ingresar la información correcta y ya tener una información que tenga un alto grado de confiabilidad. En el año 2009, con el buque Orión, se realizó cierta investigación, el levantamiento de información en la costa ecuatoriana. ¿Sí? Se pudo identificar gran incidencia en cuanto a la presencia de este tipo de aves migratorias. Siguiente, por favor. Ahí están las pardelas, ¿sí? Sobre todo la más importante y la que se está realizando un trabajo específico, que es la de Galápagos. Hay gran incidencia la gran presencia de individuos en esta zona y que son migratorias, sobre todo, tienen su alto grado de fragilidad ante la presencia del ser humano. Entonces, esa es la importancia del monitoreo. Estas aves llegan hasta la zona antártica y, como nosotros sabemos, el Ecuador está ubicado en la zona antártica. Entonces, la propuesta es también realizar un monitoreo de este tipo de aves a todo nivel, ¿sí? Empezar por algo y tener un resultado positivo. Existe la opción también de utilización de radares, son radares específicos para poder ubicar estas aves con radiotelemetría. Ustedes ubican un chip, un dispositivo en las aves y se puede realizar el monitoreo. Sin embargo, como les digo, esta forma de monitoreo se lo realiza en Colombia, en Perú, en Chile sobre todo. Nosotros nos estamos quedando en cuanto a eso, entonces la idea es implementar este tipo de monitoreo en esta zona. Como les mencionaba anteriormente, a nivel marítimo la idea es de que nosotros ayudemos a la conservación de toda la biodiversidad, no solamente en este caso de albatros, sino de la pesca, sobre todo que está a nuestro alcance, evitar la contaminación al ecosistema y muchas acciones que podemos ir coordinando con las instituciones gubernamentales para poder tener resultados idóneos. Bueno, eso es en cuanto a lo que les puedo dar una breve idea de lo que es aquí la isla. En cuanto a otros temas, de igual forma se puede dar información si es requerido, por lo cual